Todo empezó un día 22 de abril del año 2025. Me encontré realizando unos trámites para poder viajar al extranjero en la gobernación de Neiva Huila. Ese día tenía una cita para sacar el pasaporte. Recuerdo que me levanté feliz y motivada porque sabía que eso era un gran paso para mi vida y mi futuro. Lo que no sabía es que ese día también viviría uno de los acontecimientos más horribles de mi vida, el peor acto que se le puede cometer a una mujer: abuso sexual. Recuerdo que al terminar de dar los datos del pasaporte debía cancelar unas facturas de pago para presentarlas de nuevo en la gobernación. Así que cancelé una ahí mismo en la vivienda, pero para cancelar la otra debía dirigirme hacia el centro comercial San Pedro Plaza, ya que ahí estaba el Banco Sudameris, que es donde debía cancelar el segundo recibo. Al salir de la gobernación fue cuando me encontré con Tulio Francisco Montoya, un taxista que se me presentó con el nombre de Mauricio Montoya, el cual se encontraba estacionado diagonal a la gobernación. Yo, al ver que no debía parar un taxi, ya que había uno ahí estacionado, le pedí que por favor me realizara una carrera hacia esa entidad financiera. Procedí a sentarme en la parte delantera del taxi. Reconozco que fue mi error el hacerlo, pero eran aproximadamente las 7:30 de la mañana cuando decidí tomar el taxi a plena luz del día, por lo que no se me hizo inseguro. Lo sé, estuvo mal. Como el trayecto era bastante largo, el señor procedió a entablar una conversación conmigo. No se me hizo raro. Recuerdo que me comentó que él había sido cabo de la policía, que su mamá tiene una finca cafetera y que él no era de ahí. Además, también me mencionó que tenía hermanas y que su familia era honrada, honesta y trabajadora. De esas personas que cuando conoces son carismáticas, sociables y que de primera impresión hacen emerger confianza, la suficiente como para pasar desapercibido entre las personas y convencerlas de que él es un sujeto de valores y honesto, ocultando lo depravado y abusivo que puede llegar a ser, el verdadero monstruo que es. Entre la conversación me preguntó por qué estaba sacando el pasaporte, por lo que le comenté que lo hacía para trabajar de masajista en un spa fuera del país, por lo que empezó a decirme que a él le encantaban ese tipo de actividades, que sí le podía realizar uno a él, por lo que procedí a decirle que no porque no tenía los implementos para realizarlo en el debido momento y porque él era un desconocido. A lo que me respondió que no me preocupara, que él era un cabo de la policía y que era muy respetuoso, que además de eso tenía hermanas. Así que él entendía mi situación y que podía elegir el lugar en el que se lo realizaría, como un hotel o quizás la casa de él. A lo que yo le respondí que lo iba a pensar para que no me siguiera insistiendo más. Al llegar al banco, él se parqueó y dijo que si quería podía hacerme la segunda carrera de vuelta a la gobernación, ya que necesitaba presentar las facturas de pago nuevamente. Eso es algo que muchos conductores públicos hacen para asegurar al cliente, pensé. Así que no vi el problema. Presenté las facturas, pagué y él esperó a que se realizara ese proceso para llevarme de nuevo. Cabe aclarar que ese día no podía caminar bien, puesto que no hace mucho había tenido un accidente de tránsito en el que me fracturé el pie. Así que era para mí imposible correr o hacer algo brusco. Una de las tantas razones por las cuales yo era muy vulnerable en ese momento. Al montarnos nuevamente en el taxi, él me comenta que le parece muy bueno que yo quisiera salir adelante y que él hacía mucho tiempo manejaba con mucho estrés, por lo que quería que le realizara el debido trabajo y que lo hacía como un apoyo para mí, porque según él sabía que iba a necesitar el dinero para el viaje. Le insistí en que no lo haría y que lo primordial para mí era presentar esas facturas de pago. Fue ahí cuando le insistiera ese sujeto se convirtió en acoso. Yo sé, muchos pensarán que debía haber hecho algo en ese momento, pero hoy en día está tan normalizado el acoso que es pan de cada día y por lo tanto es inusual que no suceda. Claro está que por lo mismo en ese momento no me di cuenta de ello y pensé que solo era insistencia y nada más. Yo no soy de Neiva, por lo cual no conozco las calles, y eso me hacía aún más vulnerable y presa fácil para este sujeto. Sin darme cuenta, ya estábamos en la casa de él. Lo supe porque parqué el carro enfrente de una casa, a lo que le pregunté que qué hacíamos ahí. Él me dijo que él había entendido que si le iba a realizar dicho masaje y que me iba a pagar. Yo seguía insistiendo que no, y que me dejara la gobernación, que si seguía con insistiera iba a desconfiar. Así que arrancamos camino hacia la misma para presentar dichos recibos de pago.
Me bajé del carro, los presenté y ahí estaba él, esperándome con una sonrisa de oreja a oreja para llevarme donde me estaba quedando. Esa mañana yo llegué a la gobernación a pie, pero como había caminado tanto realizando ese trámite me dolía muchísimo y aún tenía riesgo de fractura si abusaba de la actividad física. Así que como me sobraba dinero me subí nuevamente para irme al apartamento donde me quedaba. Todos los días me arrepiento de esas decisiones. Lloro por lo confiada que fui y por lo que él me hizo. Pero sé que si el desenlace hubiera sido distinto y hubiera llegado sana y salva, todo lo ocurrido en la mañana no hubiera sido motivo de culpa para mí. Al montarme al taxi, el señor se desvió nuevamente para su vivienda. Reitero, no conocía ni conozco Neiva aún. Solo hasta que se detuvo nuevamente frente a esa vivienda fue que me di cuenta de que no estaba donde le había pedido que me llevase. Yo le pregunté que qué hacíamos ahí y él nuevamente me insistió para que me bajara. Después de unos minutos de estar allí, él se bajó y entró a la casa. Yo pensé que él volvería a subirse en el carro para irnos al destino que le había indicado, pero pasado un tiempo no volvió. Y yo ya no soportaba más el calor en ese carro, por lo que procedí a bajarme y me asomé desconfiada para preguntarle si ya salía. Entonces fue cuando se asomó de forma rápida a la puerta y me jaló el brazo fuertemente, haciendo que entrara a la casa a la fuerza y cerró la puerta. En ese momento me di cuenta de que estaba en peligro y que posiblemente me iba a pasar lo peor. Recuerdo que inmediatamente pasó esto, ese señor cambió su semblante completamente y me dijo que no me preocupara, que el masaje me lo iba a cancelar. Yo le dije que por favor me dejara ir, que estaba asustada. Él hizo como si lo que yo le hubiese dicho en ese momento no valiera, no importara. Me tomó fuertemente de sus dos brazos y me llevó hasta su habitación. Me asusté tanto, sabía lo que me iba a hacer, pero aún así guardé la esperanza de que al verme asustada y llorando se iba a detener. Nunca lo hizo. Continuó tocándome y besándome. Yo solo apretaba los labios y mis piernas para no sentir nada. Le gritaba que no me gustaba y que si acaso se sentía bien obligándome a hacer algo que no quería, que se detuviera, que me dejara ir, que no diría nada, pero él solo me hacía señas de que me callara. Así que me arrancó la blusa para besar mis senos y yo solo miraba hacia otro lado. Y cerraba mis ojos para no ver lo que me hacía. Forcejeamos varias veces, pero sabía que tampoco podía correr. Me acobardé. Él intentaba bajarme el pantalón, pero no podía porque yo mantenía las piernas apretadas. Así que me vio a los ojos y me gritó que si me iba a dejar o no. Yo solo le decía que no quería, que por favor no, a lo que me responde que yo no lo quería ver bravo, y con un nudo en la garganta y mucho miedo, le pregunté qué me haría si se ponía bravo. Y empezó a tocarme la pierna derecha con sus dedos de un lado hacia otro, diciéndome que me podía chuzar con un cuchillo. Yo solo lloraba más, así que se abalanzó hacia atrás para buscar algo desesperadamente mientras yo lloraba aún más. Me di cuenta de que eso que buscaba probablemente era un arma blanca, así que no hice nada. No hice más fuerza, no grité, porque me sentí tan pequeña debajo de un cuerpo tan grande que temía que si lo hacía podía cruzarme, podía chuzarme o podía asfixiarme. Uno en ese momento solo busca la supervivencia, así que la usó de mí en el acto, pues hubo penetración. Le grité que estaba en mi periodo, pero aún así bajó mis pantalones y al darse cuenta que tenía razón me pidió perdón y me dijo que me bañara, que me iba a dejar ir. Yo asumí que podía ser verdad, puesto que en el camino me comentó que era sumamente religioso y tengo entendido que religiones donde tener relaciones con el periodo es un pecado ante Dios, por lo que solo sentí y me metí en la ducha, con mucho miedo y esperanza. A los 5 minutos de hacerlo, él ingresó y me empezó a tocar de nuevo, pero esta vez también lo hizo en otras partes. Yo le preguntaba que por qué lo hacía y él me decía que le gustaba mucho. Yo solo lloraba más. Cuando salimos con dolor y todo en el pie, me adelanté para buscar mi ropa y ponerla rápidamente y salir. Pero vi que mis pantalones no estaban. Lo había escondido. Lloré tanto al darme cuenta de que siempre estuvo un paso adelante de mí y que no iba a salir pronto o quizás nunca.
Él llegó nuevamente y se hizo sobre mí. Yo le decía que no, no, por favor, no más, no quiero, déjeme ir. Pero todo fue en vano. Con su fuerza logró abrirme y quitarme lo único que me había alcanzado a poner, mi ropa interior. Me abrió y abusó de mí. Yo ya no luché más, me di cuenta de que él había ganado, solo le seguía insistiendo que por favor ya no más. Mientras estaba encima de mí me decía que lo viera a los ojos. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía decirme que hiciera eso? No sé si lo disfrutaba, si disfrutaba hacerlo en contra de mi voluntad, presumo que sí por cómo fue todo. Luego le grité que ya no más, que me estaban esperando en casa, así que se detuvo y me volvió a decir que lo perdonara, pero que no podía evitarlo porque le gustaba mucho. Luego tomé mi blusa y empecé a llorar, nuevamente viendo lo destrozada que había quedado. Le dije que lo iban a notar. Fue entonces que para que no llorase más, dijo que conseguiría un hilo y una aguja para arreglarla. Mientras salió de su vivienda, empecé a buscar rápidamente mis pantalones, pero no los encontraba. En ningún sitio los encontraba. No era capaz de salirme sin ropa interior a la calle. Me daba tanta vergüenza lo que me había pasado que no era capaz. Luego él entró y remendó la blusa. Me la puse como pude y al ponérmela le volví a preguntar dónde estaban mis pantalones. Él al verme de arriba abajo hizo una expresión facial tan asquerosa que nunca la voy a poder olvidar y me derribó nuevamente en la cama. Me dijo que solo iba a ser rápido y ya. Recuerdo que mientras eso pasaba, mientras estaba encima de mí sosteniendo mis muñecas fuertemente, recé y recé. No fueron una sino dos veces que abusó de mí. Cuando terminó quedé en shock por todo lo que había pasado. No asimilaba el daño que me había hecho ni la gravedad de la situación. Fue cuando me dijo que mi pantalón estaba en la caja de la olla pitadora en la otra habitación. Ahora que lo pienso, probablemente lo habrá hecho tantas veces para saber dónde esconderla y que si uno no encontraba la ropa para ponérsela, probablemente no iba a salir tan fácil. En esa habitación había un espejo. Me vi y yo no me reconocía. Estaba totalmente destruida. La chica que había salido en busca de dar un gran paso para cumplir su sueño de trabajar en el extranjero no era la misma que se encontraba en ese reflejo. No era yo. Al salir quedé desorientada, no asimilaba lo que me había ocurrido, solo quería irme, no sabía dónde estaba, no sabía cómo coger transporte allí, por lo que era un vecindario donde no pasaba ese tipo de vehículos. Sabía que lo peor ya me había pasado, así que me subí al taxi y le dije que me llevase al centro comercial más cercano. Fue entonces cuando llegamos al Santa Lucía Plaza. Yo seguía en shock y con mucha vergüenza. Cuando caminaba pensaba que la gente sabía lo que me había pasado por cómo me veía. Así que decidí entrar a una tienda de maquillaje para arreglarme e irme a casa. No quería que mis amigos me vieran así. Además, como dije anteriormente, me había sobrado dinero. Eran 150.000 pesos los que me sobraban y cargaba en el bolsillo del pantalón. Cuando ingresé había una muchacha joven trabajando allí, muy simpática. Ella empezó a mostrarme los productos de maquillaje básicos para arreglarme. En ese momento ese señor no se me despegaba. Yo no tenía mente para otra cosa que no fuera arreglarme y coger otro taxi. No sabía cómo, pero lo iba a hacer. No iba a permitir que se diera cuenta de dónde me estaba quedando. Al finalizar, la chica me dijo que eran como 160.000 pesos, lo cual tenía que cancelar. Cabe aclarar que también traía como 20.000 pesos en Nequi, por lo que no me preocupé. Entonces, cuando me revisé los bolsillos para cancelar el dinero, fue cuando me di cuenta de que ese sujeto me los había robado. Los había sacado de mi pantalón. O sea, no conforme con lo que me hizo, me había robado. En ese momento me sentí tan mal. Al ver que me había dado cuenta de que me faltaba el dinero, se fue. Realmente no me importó el cómo iba a solucionar eso, solo agradecí que se fuera, me disculpé con la chica y le dije que no tenía el dinero. Inmediatamente me quebré y fue cuando le conté todo. Le conté lo que él me había hecho, cómo me sentía. Recuerdo que le decía que me sentía muy sucia y que no podía creer lo que me había pasado. No sé por qué le conté eso a una desconocida, pero en el afán de desahogarme, en ese golpe de realidad que me dio cuando él se fue, es cuando tuve la necesidad de hacerlo, de decirle el por qué no tenía el dinero. Ella entendió y muy empática me dijo que cancelara lo que se había usado. Así que llamé a un amigo para que me prestara plata y me lo enviara por Nequi. Cancelé el dinero y salí. Agradezco mucho al haberme encontrado con una persona así en esa situación porque ella me hizo entender que no era mi culpa.
Fue la primera que me dijo que demandara, pero no podía, me daba mucha vergüenza y miedo. Era mi palabra contra la de él. ¿Qué iban a pensar los demás cuando les conté cómo había sucedido? Creí que me iban a echar la culpa, pues siempre pensé que en parte pues la tenía. Salí y cogí otro taxi, el cual me dejó donde me estaba quedando. Cancelé e ingresé al apartamento. Allá estaba mi amigo esperándome. Lo vi y lo saludé fingiendo que todo eso que me había sucedido era solo un mal sueño, o algo así. Subí las escaleras y él iba detrás de mí, así que notó que tenía la blusa amarrada y descosida. Me preguntó que qué me había sucedido, pero no era capaz de decir nada. No podía. Solo le dije que se me había descosido en la calle. Al día siguiente llamé y le conté a mi hermana. Nunca fui capaz de contarles cómo empezó todo. Cómo fue que terminé en casa de ese señor. Porque pensé que me iban a juzgar. Esa es una de las razones por las que no demandaba. Ahora que estoy en el proceso me doy cuenta de que no es mi culpa. Porque siempre le dije que no, que me dejara ir, que no quería. Incluso le pregunté si se sentía bien obligando a hacer ese tipo de cosas a alguien que no quería. Nada justifica lo que me hizo. Lo que me hizo a mí y a otras chicas. Tiempo después me encontré la publicación de Alejandra y no podía creer el parecido de las situaciones, todas las similitudes, el convencimiento de ese señor para llevarnos su historia de vida de ser un cabo de policía, el hecho de que se percibía como una persona honesta y de valores, la manera en la que se desviaba para llevarnos a cualquier otro lado para hacernos daño menos a nuestro destino, el hecho de que nos había amenazado con un cuchillo y de que se nos había presentado por el nombre de Mauricio Rojas. Me sentí aún peor porque sé que si hubiera hablado a lo mejor ella nunca hubiese vivido esa situación, pero me enorgullece que ella a pesar de todo haya sido capaz de alzar la voz. Alejandra me dio las fuerzas que necesitaba para hablar y ha sido en todo este proceso como un apoyo para mí. Quizás el mundo no está tan podrido del todo. Di con personas que hicieron que esto tan doloroso fuera un poquito más livianito de cargar. Desde esa chica que me atendió y me escuchó en esa tienda, hasta Alejandra que fue y ha sido un apoyo para mí. Así que esta es mi historia. Esta es la historia de cómo un taxista, Tulio Francisco Montoya, mejor conocido como Mauricio Rojas, abusó de mí.